noches, bienvenidos a un capítulo más de La Nocturna. Es un gusto saludarlos a nombre de mi compañero Roberto Uriel Torres. Los voy a estar acompañando a lo largo de esta emisión para platicar de un tema muy interesante y con expertos en la materia. Esta noche en La Nocturna vamos a hablar del tema de participar. ¿Qué es y para qué? Es un tema muy interesante sin duda alguna, pero quiero darles la bienvenida a nuestros invitados de esta emisión. Con nosotros nos acompaña Ana Fernanda Hierro, quien es secretaria técnica de Consejo Nuevo León. Buenas noches, Fernanda. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto poder que nos estés pudiendo acompañar el día de hoy aquí en La Nocturna, pero también se encuentra con nosotros Luis Ávila, quien es parte de director de Cómo Vamos Nuevo León. Bienvenido, buenas noches. Al contrario, buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar para platicar de este tema que sin duda alguna pues es de mucho interés, la participación, porque sabemos que como participación se desarrolla en muchos ámbitos, ¿no? Ámbitos ciudadanos, pero también sabemos que se acercan también los ámbitos políticos. Entonces, a lo largo de esta emisión de La Nocturna vamos a desarrollar cada uno de ellos, pero a mí me gustaría comenzar con la pregunta clave. ¿Qué es la participación? ¿Yo? Ok. Pues mira, la participación tiene que ver con el derecho que tenemos como personas que habitamos un espacio donde hay una autoridad, ¿no? De intervenir en el diseño, en la evaluación, en la valoración de las decisiones públicas, incluso en su implementación, ¿no? Si tú analizas lo que es una política pública de principio a fin, eso implica que identifiques un problema, que lo definas, que lo diseñes cómo lo vas a atender, después lo instrumentalices y al final evalúes todo el proceso. Cada uno de esos momentos tiene puntos de entrada para la participación de cualquier persona de la población. Tradicionalmente se ha entendido la participación como, pues, o la manera como más rápida como la imaginamos es ir a votar. Sí, claro. Pero es un punto de entrada, otra vez, y no es el fin de la participación pública o ciudadana o política de las personas. Que muchas veces creemos que cuando nosotros vamos a elegir a próximos candidatos como ciudadanos solamente estamos limitados a ir a votar en cuanto a las elecciones, pero como bien comentas, Ana, pues hay muchísimo más de fondo. Luis, ¿qué nos puedes decir de esta participación ciudadana? Por ejemplo, entre las actividades que amplían la gama de participación a la que Ana hacía referencia está lo que sucede antes y después del proceso electoral. Y muchas de las acciones que hacemos en la cotidianidad quizá no nos damos cuenta que son participación ciudadana. Por ejemplo, si como padres o madres participamos en las juntas de la escuela de nuestros hijos, es una actividad de participación ciudadana. Si reportamos un bache a la autoridad municipal, es una forma de participación ciudadana. Si participamos en alguna junta o sesión de consejo para discutir asuntos de la comunidad, ya sea con las vecinas y los vecinos, ya sea con alguna instancia de gobierno, ya sea con algún grupo que tiene algún interés específico, por ejemplo, si somos bomberos, músicos, artistas, todas esas actividades son un ejemplo de la participación ciudadana que ocurre más allá del acto central de la democracia, pero no único, que es el ejercer nuestro derecho al voto. Entonces se podría entender que inconsciente o conscientemente todos tenemos participación ciudadana en las diferentes actividades que realizamos día a día. Yo creo que quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que hubiera distintos espacios de participación. Una de las condiciones más importantes para la participación ciudadana es que el Estado, como autoridad, debe proveer las condiciones para que las personas puedan involucrarse y puedan participar. Y las condiciones van desde el reconocimiento de este derecho, desde la escucha y el diálogo, hasta facilitar que una persona pueda llegar a un espacio de participación. O sea, tiene que ver con la movilidad, con los ingresos, con el tiempo libre, ¿no? Y todas estas condiciones son responsabilidad de un gobierno para que suceda. Entonces, quisiéramos que todo el mundo participara. Todo el mundo tiene derecho a participar. No siempre se puede hacer. Y eso es importante también decirlo. Además, creo que una democracia fuerte justamente se mide en parte por el nivel de participación ciudadana que permite. Y hay temas muy de fondo en lograr la participación ciudadana que tienen que ver, sí, con el marco jurídico,
Pero como lo decía Ana, una sociedad más igualitaria es una sociedad que puede participar mejor. Claro. Donde no hay grupos que tienen mejores condiciones para hacerlo y por lo tanto se ven mejor reflejados los intereses de quienes pueden hacerlo por sus condiciones materiales. Pero también una sociedad con mayor acceso a la educación, que además la educación pues es un igualador social, también es una sociedad que puede exigir de manera más contundente a sus gobiernos. Al final la participación ciudadana o mucha de la participación ciudadana requiere de ciertos herramientas sociales, de comunicación, de conocimiento, a las cuales a veces el acceso es limitado. Okay. Y ahí también se mide qué tanto una democracia puede ser fuerte en su nivel de participación. Y ahí me surge otra pregunta, pasando a lo que Luis también comenta de cuáles son estas herramientas con las que debemos de contar, pero para que todos los ciudadanos que nos están viendo a través de esta emisión de La Nocturna podamos entender por qué es para ellos importante tener esa participación ciudadana. Por muchas razones. Yo empezaría, y ahorita lo platicábamos Luis y yo, primero porque tenemos una crisis a nivel internacional sobre la democracia y sobre los gobiernos y la razón por la que existen y por la que confiamos en ellos. Bueno, y esto es un beneficio más bien para el gobierno, no tanto para las personas, es una consecuencia, pero en la medida en que haya participación de las personas, hay la posibilidad de construir confianza en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque un gobierno que está abierto, que te da acceso, que te comunica, que te informa, que te toma en cuenta, definitivamente es un gobierno más confiable que uno que no te da oportunidad de participar. En ese sentido, para las personas el beneficio también es, uno, conocer mejor a su gobierno, dos, entender por qué se toman las decisiones y tres, influir en ellas, idealmente. Otra vez, esto requiere de muchas condiciones institucionales que hagan que cuando alguien llegue y participe, efectivamente se le tome en cuenta. Y creo que ese es el principal reto que tenemos hoy, ¿no? Además, finalmente, con la amplia participación de la comunidad, sí logramos mejores resultados de servicios y acciones públicas. La participación ayuda a construir soluciones más duraderas. Por ejemplo, muchas veces los gobiernos se preguntan por qué una iniciativa que es muy buena desde su punto de vista y que puede ser muy buena, claro, no sobrevive el paso del tiempo. Pues muchas veces porque la gente no se le involucró en esa decisión. Un ejemplo muy cercano puede ser cuando un gobierno llega e instala un parque en una colonia. Si lo hace sin la participación de las y los vecinos, tenderá a ser un espacio descuidado que no cumple con las expectativas de la comunidad a la que está o pretende favorecer. En cambio, la participación abre no solo un diseño adecuado que responda mejor a las necesidades que tienen. ¿Qué tal si en esa colonia la mayoría tiene hijos chicos? Pues entonces seguramente el espacio les va a funcionar. Les va a funcionar mejor y va a ser construyendo en diálogo y le vas a mandar un mensaje a la población de que es su parque y por lo tanto es una responsabilidad compartida cuidarlo. Claro. Si no existe ese proceso, por poner solo el ejemplo del parque, pues tenderá a verse como una acción de gobierno ajena y lejana a la ciudadanía. Más impositiva. Más impositiva y además que no responde a necesidades reales que sí tiene la población. Eso es muy importante, sin duda alguna, como bien lo señalábamos, pues es muy importante esta participación de la ciudadanía. Y a mí me gustaría preguntarles, Ana Luis, ¿ustedes consideran que hemos avanzado en la participación de la ciudadanía aquí en Nuevo León? ¿Quieres empezar tú? Yo diría antes de que Ana comparta alguna perspectiva, ponerle más un asterisco, que es la participación ciudadana en Nuevo León. Ella puede hacer una valoración más global, pero ha sido muy variable en el tiempo. Eso lo hemos notado. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, los años electorales o el año posterior a la elección suelen ser años donde la población se le ha promovido que participe, aunque sea en las urnas, pero eso deriva o puede derivar en algunos otros
acciones de compromiso, hay un ánimo diferente, muy distinto a cuando un gobierno está por acabar, previo a un proceso electoral, donde quizá la apatía o la desesperanza muchas veces sea mayor de pues para qué participo si ahorita ya el clima no lo permite. Entonces, no es una respuesta tan fácil en el tiempo, pero en general también hay que considerar que es muy variable y muy dependiente de las circunstancias específicas de cada momento. Yo te respondería que hay para mí 4 maneras de pensar en si se ha avanzado en la participación. Primero, mecanismos. Segundo, la capacidad de organización de las personas. Tercero, el impacto que tiene la participación. Y cuarto, la apertura del gobierno. En el primer elemento de mecanismos te diría, sí hemos avanzado porque tenemos una ley de participación ciudadana que se creó en el 2016, pero se tardó hasta el año pasado en tener un reglamento, ¿no? Entonces ahí pues lo tenemos, sí, pero se tardó. Y este gobierno acaba de crear una Secretaría de Participación Ciudadana. Sí. Entonces parece como que los instrumentos formales, al menos a nivel estatal, ahí van. A nivel de municipios tenemos ejemplos de municipios que usan el presupuesto participativo, que es una de las herramientas de participación ciudadana pues más reconocidas. Algunos tienen contralorías sociales. Nosotros en Consejo Nuevo León, por ejemplo, capacitamos testigos sociales que revisan las licitaciones públicas de obra. Entonces, hay mecanismos. No son... Bueno, llego más bien a la segunda. La segunda, en términos de organización del ecosistema. Creo que el ecosistema social en Nuevo León es rico. Tenemos organizaciones como Cómo Vamos Nuevo León, que logran sentar al gobernador y a los alcaldes periódicamente, los miden y logran conciliar con ellos una serie de indicadores a través de los cuales son o reportan a la ciudadanía su avance. Eso es participación ciudadana hecha y derecha. Tenemos otras organizaciones como Consejo Nuevo León, claro, que es un organismo que es un prototipo de gobierno abierto. Esto quiere decir que juntamos en un mismo lugar participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y la parte de participación digital, ¿no? En distintos niveles, y juntamos a gente de academia, sociedad civil, sector privado y gobierno en un mismo espacio, y hemos logrado desde hacer estudios de investigación hasta proponer modificaciones de leyes, crear capacitaciones, y hay un diálogo constante con el gobierno. Bueno, este es otro punto. Tercero, a nivel de impacto, creo que ahí vamos. O sea, no podría decirte yo, claro, el gobierno o los gobiernos municipales o estatal o el mismo Congreso piensan y diseñan sus programas tomando en cuenta siempre la participación de la ciudadanía. Claro. No. Y luego se hacen procesos de consulta que no son tomados en cuenta posteriormente, también. Pero ha habido algunos ejemplos donde eso está empezando a cambiar. Y lo que me parece más importante es la sociedad civil lo está exigiendo cada vez más. Hemos tenido tan solo en estos últimos 6 meses varios ejemplos de manifestaciones, de exigencias, audiencias públicas a nivel récord en el Estado, que te hablan de una inquietud por participar. Nosotros ya voy a terminar porque ya sé que me alargué. Nosotros en este Consejo Nuevo León hacemos una encuesta sobre la satisfacción en participar. Solo 4 de 10 personas que participan están satisfechas con los resultados. Y eso nos habla de que falta abrir, falta tomar en cuenta y falta regresar con las personas y decirles qué hicimos con esa participación. ¿Qué necesitamos? Sí. Oye, te ignoré. ¿Por qué? Pues porque no tenía fundamento técnico. Bueno, ok, pero me dijiste. O te tomé en cuenta porque valía mucho la pena. Qué buena onda, gracias, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya ahí con esto termino. Nos falta mucho camino. Supongo que en el tiempo sí hemos mejorado, pero hemos mejorado como conjunto y requiere una exigencia constante. Porque lo que sí vemos a nivel, por lo menos Latinoamérica, es que el espacio cívico, ese espacio de protección, de intervención en los asuntos públicos, se está volviendo cada vez más angosto y hay que cuidarlo. Claro, la verdad el tema es muy interesante y como bien lo señalas, pues cada vez la participación ciudadana por parte de los que somos parte de aquí del Estado, pues va exigiendo más avance y más el poder estar ahí en la toma de decisiones. No se despeguen, vamos a una pausa, pero en un momentito regresamos, que todavía tenemos muchas más preguntas y este tema, pues aunar todavía más en lo profundo que es la participación ciudadana. En un momento regresamos. Estamos de
vuelta en La Nocturna. Bienvenidos para que ustedes también, si se van uniendo a esta transmisión, puedan entender un poco más sobre qué es la participación y para qué sirve. Ahorita platicábamos en general sobre la participación ciudadana aquí en el estado de Nuevo León, pero a mí me encantaría saber con nuestros expertos en el tema, ¿existe la participación más allá de las elecciones? Y en caso de que nos digan que sí, pues ¿cuáles son los mecanismos de participación con los que se cuenta aquí en el estado de Nuevo León? Mira, en general, para hablar de diferentes formas de participar más allá del voto, tiene que ver con qué mecanismos usamos para conectarnos con temas públicos. Esa es, digamos, una forma de apreciarlo. ¿Y qué mecanismos tenemos? Y seguramente a quienes nos ven pueden reconocerse, haber hecho alguna vez algo de esto. Cuando se ha puesto muy en boga recientemente hacer manifestaciones virtuales a través de firmar peticiones. Okay. Entonces, si un legislador o legisladora quiere aprobar una ley que rechazamos, una plataforma de participación virtual es una manera de participar. Afortunadamente, cada vez en el estado también está cada vez más la participación presencial. Uh-huh. Y esa se ve sobre todo, no solamente, pero sobre todo se ve saliendo a las calles. El 8M es un gran ejemplo, la marcha de las mujeres, pero también recientemente vimos una de calidad del aire donde varias colectivos se manifestaron públicamente, y lo vemos también en el caso del Río Santa Catarina, es decir, la manifestación en la calle es una forma de expresión. También lo es contactar a medios de comunicación para denunciar, manifestar alguna opinión sobre cómo se está ejerciendo el gobierno. Lo es también el poder participar en diferentes asociaciones, y asociaciones me refiero desde organizaciones como Cómo Vamos Nuevo León, pero también asociaciones de padres, asociaciones en función, lo platicábamos hace rato, de algún grupo de interés, consejos consultivos formales, algunos de los que mencionó Ana, que también trabajan con Consejo Nuevo León. Es una forma, en resumen, cualquiera de estas, lo que buscamos es dar alguna aportación sobre un tema público. A veces la aportación es decir, no queremos esto, o sí queremos esto. A veces es más amplia, es de alguna manera dirigir hacia dónde puede ir una propuesta de política pública, o simplemente el manifestar como grupo, como asociación, hacia dónde nos gustaría ver que se emplearán nuestros recursos públicos. Entonces, esos son algunos de los formatos o mecanismos o formas de participación ciudadana en general, no nada más en el estado de Nuevo León. Que creo que, como bien lo comentaba Ana en el bloque anterior, pues se ha visto ahora más participación de toda la ciudadanía, y como bien lo dices, Luis, pues lo hemos visto en las últimas manifestaciones que se han realizado aquí en el estado. Cada vez vemos esa confianza de la ciudadanía de poder levantar su voz y poder ellos también dar su punto de vista o su participación, como bien lo decimos, en los diferentes ámbitos y pues elecciones o parte de lo que queremos, el camino que queremos trazar tanto para nosotros como los que vivimos aquí en el estado, ¿o no, Ana? Sí, yo creo que acabas de dar un punto muy importante porque todos los mecanismos que dijo Luis, que son sumamente pues representativos en el estado y que ahí van, ¿no? O sea, sí, claro. Y responden a, pues, no todos tenemos los mismos intereses, entonces muchos tienen que ver con si yo me relaciono con mi espacio físico más cercano, con mi familia, con mis espacios escolares, con mis hobbies, con mis preocupaciones o mis agravios, ¿no? Pero luego está al otro lado aquellas cuestiones que formalmente la autoridad tiene que ofrecer para la participación en cualquier tema. Claro. Y estos, digamos que los que refería Luis, muchos están institucionalizados, otros son espontáneos, ¿no? Otros son de coyuntura, pero lo que tiene que tener el gobierno siempre es una respuesta estructurada, organizada y en algunos casos periódica de participación. Y me parece que ahí es donde hay todavía un espacio de crecimiento, porque cuando hablamos de participación ciudadana y la pensamos como un voto, el voto dura pues todo el tiempo que hayas tenido de reflexión de por quién vas a votar, cómo evaluaste y llegas, lo pones en la urna y bueno, ya. O si eres un funcionario de casilla, pues pobre, pero qué buena onda, porque te toca todo un día de estar sirviendo al país. Pero luego está el tema de qué pasa con quienes ya fueron elegidos
gozan de legitimidad, cómo toman decisiones, cómo se informan sobre lo que está pasando en el Estado, cómo definen a qué atender y qué no atender, cómo definen cómo responden a esos problemas y luego cómo atienden lo que surja de esa implementación. Y ahí hay un ámbito enorme donde todavía tenemos mucho que crecer, porque la mayoría de las veces, aunque hay ciertos mecanismos, como por ejemplo la consulta pública obligatoria de los planes municipales de desarrollo o del plan estatal de desarrollo, que tiene que pasar por consulta, los ejercicios de consulta en muchas ocasiones son un trámite, no son un ejercicio de escucha, de involucramiento y de atención a la ciudadanía. Ahí hay un espacio grande de crecimiento. Una gran oportunidad. Sí, y me gustaría dejarlo ahí, tengo más elementos que profundizar, pero creo que justo, aunque tenemos muchas cosas ya reguladas, el tema es qué garantía tenemos como población de que cuando se activan, funcionan y nos incluyen en general, ¿no? Que hablábamos de este beneficio que todos los ciudadanos queremos tener para construir un mejor estado en el que estamos viviendo. Ahora bien, me gustaría saber, ¿la participación es para todos? ¿Podemos incluir incluso desde niños hasta ya personas adultas mayores? En general, como concepto, sí. Por supuesto, hay participación que facilita mucho mejor que personas o que las infancias puedan participar, que no haya restricciones ni de movilidad ni de recursos para participar. Tiene que ver con, lo platicábamos también hace rato, con qué tanto la democracia fortalece y fomenta la participación. Generalmente, si no hay ciertas condiciones que permitan a ciertos grupos participar, termina siendo una participación que favorece a ciertos segmentos, sobre todo socioeconómicos, pero también de edad, el tener una participación activa y robusta. Entonces depende mucho en las condiciones en las que se da, pero claro, incluso ha habido, la Secretaría de Participación actual del gobierno estatal ha hecho ejercicios para involucrar a niñas y niños en la construcción de hacia dónde les gustaría ir, ver su estado o ver, digamos, una visión más amplia de su entorno. Claro. Entonces sí, la participación debería ser para todas y todos. Por supuesto que la ciudadanía, que es la que te da derecho al voto, también te da una serie de responsabilidades que están más asociadas con una participación más activa, aunque no limitativa, en lo público. Te vuelves un sujeto de derechos y de obligaciones. Claro. Y déjame complementar el comentario de Luis diciendo que Nora Rabotnikov, una académica del Colegio de México, justo define lo público como que tiene que tener 3 características. Tiene que ser abierto, tiene que ser transparente y tiene que ser claro. Y lo público es de todos y todas. Y para poder cumplir con esas características, tenemos que reconocer nosotras como personas de un territorio, por ponerlo así, que todo lo que refiere esta televisión es nuestra, ¿no? La toma de decisiones es nuestra, los recursos son nuestros, sí. Y por lo tanto nuestra participación es algo que debería venir acompañando cualquier toma de decisiones. Ahora, claro, hay grados de complejidad técnica que podrías decir, bueno, ok, no todos podemos opinar sobre cómo debe construirse una instalación termonuclear. Una calle sí, o no, algo. O sea, yo no voy a opinar sobre instalación termonuclear, no tengo la más mínima idea. Pero sí puedo opinar sobre lo que implica, lo que va a generar alrededor. Si me dan la información adecuada, seguramente sí puedo tener una opinión sobre lo que genera en la zona, los requisitos que va a tener. En fin, hay distintos niveles de complejidad. Ese es un punto. El segundo punto es que se ha estado migrando de hablar de participación ciudadana a participación pública, precisamente porque el apellido ciudadano apela a la definición legal de mayores de 18 años. Y efectivamente sabemos que las infancias tienen mucho que aportar sobre su entendimiento, por ejemplo, de un parque. El ejemplo que decía hace rato Luis. ¿Quién mejor? O sea, si tú llegas y haces un parque y dices, voy a poner una callecita aquí, voy a poner una resbaladilla allá, voy a poner no sé qué acá. Quienes lo usan te podrían decir mucho mejor por dónde van a caminar, dónde les queda bien un bote de basura, a qué altura debe estar un lavabo,
¿Dónde estaría bien que tuviera sombra ¿Qué es lo ¿no? que necesitan y les sí, funciona? Sí, exacto. ¿Qué es lo que aspiran? Porque además creo que buena parte del tema público tiene que ser algo que nos inspire a estar ahí, que nos dé ganas, no como, bueno, me llegaron unos columpios todos feos y oxidados. No, si ves, qué padre, este es mi espacio, ¿no? Entonces, bueno. Y en esa lógica, en Consejo Nuevo León tuvimos una experiencia muy, muy enriquecedora ahorita que estamos terminando de hacer el Plan Estratégico del Estado, que es un instrumento de participación clave en Nuevo León, donde una asociación que se llama Faro en el Camino les llevó el borrador del capítulo de Seguridad y Justicia al Centro de Reinserción Social Apodaca y les leyó a un montón de personas privadas de la libertad todo el contenido y nos dieron su retroalimentación y lo incorporamos. Qué interesante. Normalmente las personas privadas de su libertad están fuera de los espacios de pregunta. Podemos debatir en otro momento si deberían estar fuera de todo o no, pero el punto es que tienen mucho que decir y si queremos entender la reinserción social como un proceso de verdadera reincorporación a un contexto social y no desde una lógica solamente punitiva, no lo vamos a hacer sin tener la opinión de quienes lo están viviendo. Y esa es la lógica de la participación también, que quienes mejor conocen los problemas son quienes los están viviendo. Claro. ¿No? Claro, la verdad es que este tema tiene mucho que aunar, vamos avanzando, pero también vemos que existen muchos caminos por los cuales irnos guiando en cuanto a participación ciudadana. Más adelante me encantaría saber sobre si existe la participación ciudadana online, pero también cómo se mide el impacto de la participación ciudadana. Antes de eso vamos a otro corte, en un momentito regresamos, no se despegue de La Nocturna. Bienvenidos, estamos de vuelta en La Nocturna. Por si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre el tema de participación, qué es y para qué sirve. Esta noche nos acompaña Ana Fernanda Hierro, quien es secretaria técnica de Consejo Nuevo León, y Luis Ávila, quien es director de Cómo Vamos Nuevo León. Ya hemos platicado un poquito sobre qué es y para qué sirve, quiénes pueden participar y si esta participación ciudadana es para todos. Pero ahora tenemos como una de las preguntas clave también saber cómo se mide el impacto de la participación ciudadana. ¿Quién nos quiere platicar? Yo creo que hay varias maneras de medirlo. De entrada, como comentábamos hace un momento, hay un elemento directo que es el incremento de confianza en la toma de decisiones del gobierno. Voy un poquito para atrás. En Consejo Nuevo León estamos responsables de hacer el plan estratégico del Estado. Este plan contiene las prioridades y visión de lo que queremos que sea Nuevo León, en este caso que estamos terminando el 2040. Uno de los objetivos que contiene es sobre justamente trabajar en la participación pública. Y eso tiene que ver con fortalecimiento de los mecanismos, con facilitar el ejercicio de participación, con que esta participación esté vinculada a la toma de decisiones y con que el espacio cívico, esto que tiene que ver con las condiciones bajo las cuales se da la participación, sean respetados y empleados. Entonces, ahí, de hecho, ya vamos a tener indicadores puntuales con los que vamos a poder medir qué tanto va avanzando el Estado de aquí al 2040 en hacer efectivos estos objetivos y estas líneas estratégicas. Muy bien, esa es una. Dos, me parece también muy importante decir que hay ya en la ley mecanismos establecidos de participación ciudadana. Como decías, algunos son el presupuesto participativo, el referéndum, el plebiscito, las contralorías sociales, el testigo social a nivel de la ley de obras, me está faltando la asamblea pública, ¿no? Todos estos mecanismos, y una manera de medirlo es, primero, si se ejercen, y luego, qué es lo que pasa con ello. Y ahí, pues hay distintas maneras de verlo. Supongo que cuando lo vemos ya como impacto tal cual, pues tiene que ver con que cada vez que se haya usado uno de esos mecanismos, haya habido un resultado específico y ese resultado haya regresado a la ciudadanía en información. No siempre tiene que ser una decisión satisfactoria, en el sentido de decir, hicieron lo que yo quería, ¿no? Porque obviamente además va a haber posturas encontradas en muchos de los ejercicios de participación, pero sí por lo menos una capacidad de seguir qué pasa cuando te involucras en un ámbito público, ¿no? Y creo que eso de entrada sería lo que yo aportaría. Coincido con Ana. Esa es la forma
yo creo además más visible de medirla. También hay un tema más que tiene que ver con, digamos, la aproximación que tenemos a la participación ciudadana, que es más difícil de medir. Hay un autor canadiense, Dave Mesling, que habla sobre el paradigma del superhéroe y dice que es justo lo contrario a la participación ciudadana. Porque un superhéroe, Batman, por ejemplo, suele ser alguien designado por el destino a involucrarse en algo, como la muerte de sus padres, con resistencia a hacerlo, como que él se siente obligado y además de una manera muy clara de los resultados que él da. Y él dice, la participación ciudadana justo es lo contrario. Más difuso. En principio es voluntaria. Okay. Nadie participa porque siente el designio divino de participar. Entonces es un ejercicio voluntario que requiere mucha proactividad. En segundo, es poco glamurosa. Y sobre todo, y esto es clave en las sociedades, y para mí ese es un resultado o es una forma de medirlo de la madurez, no sucede en una línea temporal. Entonces, se van construyendo, a diferencia del superhéroe, que pues simplemente encierra a un villano, aquí a veces ganas batallas, a veces pierdes, pero de alguna manera hay una sociedad más consciente, que poco a poco va ganando terrenos, y a veces hay... Y lo tercero y más importante, la participación ciudadana, a diferencia de la participación de un superhéroe, no es individual, es colectiva. Claro. Y requiere de la participación de muchas personas. Nadie o muy pocas veces hay alguien que, claro, hay grandes luchadoras y luchadores sociales que han defendido causas durante toda la vida, pero los logros son colectivos. Entonces, lo digo porque una forma adicional de ver si vamos moviéndonos hacia una sociedad más participativa tiene que ver con eso, en ciudadanía más proactiva, ciudadanía que entiende que la lucha es a largo plazo y que está dispuesta a hacerlo de manera colaborativa. Y eso a veces es difícil de medir, pero es fácil de apreciar en la forma en la que una comunidad participa. Y yo agregaría un elemento a lo que acabas de decir, Luis, que estoy totalmente de acuerdo, y es el hecho de que esto es una responsabilidad, como decía al principio, del gobierno de acercar los medios para que la participación suceda. Aún y cuando sea rasposa, aún y cuando sea incómoda, pero la manera de medir también el impacto es qué tanto la gente puede participar. Porque hoy participa quien tiene tiempo, participa quien se entera, participa quien conoce y quien se puede permitir, por ejemplo, estar en una consulta pública toda una tarde en un miércoles, ¿no? Claro, que sabemos que en un martes. Con el día a día ya ahora es muy complicado para los ciudadanos. Sí, y por varias razones, por las limitaciones laborales, por las limitaciones de recursos económicos, de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un elemento adicional de decir, bueno, Batman nunca tiene que preguntarse si va a poder salirse del trabajo. Él lo hace, claro. Al ladrón, ¿no? De agarrar al ladrón y meterlo en la cárcel. Eso no sucede. Claro. Ni Superman, que es un fotógrafo en un periódico, se lo tiene que cuestionar. Y aquí está complicado. Y entonces, ahí creo que también hay un ejercicio de cada vez ser más creativos y creativas en cómo se dan esos espacios de participación. Y ese es un reto bien interesante, tanto para las organizaciones como las que encabezamos Luis y yo, como para el mismo gobierno. Que eso me lleva a otra pregunta importante, porque ahorita hablamos de cuáles pueden ser las dificultades que se pueden tomar también como retos con los que se enfrenta la participación ciudadana, pero me interesaría saber si existe participación ciudadana online. Sí, digo, lo hay incluso votos. En México no se utiliza, pero hay muchos países donde se puede votar en línea, votar por correo, y valen igual que estar presencialmente.
Nosotros en Consejo Nuevo León hemos ya aplicado 2 veces 3 mecanismos de participación virtual. Uno es una encuesta. Cuando hacemos el plan estratégico tiene, o en él han participado más de 10,000 personas en su construcción. Tiene muy buen impacto. No solamente tiene muy buen impacto, sino que sí, gracias. Pero además felicidades. Hemos ido abriendo espacios de participación diversos. Uno de ellos, el primer paso, fue una encuesta donde a través de un casa por casa, pero también a nivel digital, hicimos preguntas sobre prioridades de las personas. Y tienen ciertos criterios de validez. Sí, efectivamente hay retos en la representatividad estadística, que a diferencia de lo que puedes diseñar con una muestra donde tú te aseguras que replicando el censo del INEGI vas a tener todo cubierto, lo puede ser, pero no quiere decir que el otro no tiene valor. Esa es una. Un segundo mecanismo que usamos es una plataforma donde nosotros ponemos a la luz de toda la ciudadanía los borradores de los planes, del plan, o sea, de los capítulos, para que la gente lea y comente. Y ¿sabes qué es lo padre? Que eso no lo podríamos necesariamente tener en persona, que se dan discusiones virtuales, porque yo puedo leer lo que Luis puso, Luis puede comentar lo que tú pusiste, de ahí nos vamos combinando y se arma una conversación que además queda ahí para la posteridad. Y es un ejercicio también, forma parte de la participación ciudadana, que como bien lo señalabas en el bloque anterior de la pregunta, puede que no nos guste la decisión que se está tomando, pero estamos formando parte de una transformación. Sí, y hay otros ejercicios lo que hacen es precisamente permitirte consultar a gente que de otra forma no podrías. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una discusión especializada sobre salud mental, que es uno de los temas que ahorita sabemos que es importante, y yo para la consulta de la construcción de una política pública, pues volar a Monterrey, a todos los expertos a nivel nacional, más unos cuantos latinoamericanos y tal, tenerlos aquí 2 días, tener una encerrona, ¿cuánto implica eso de presupuesto público? ¿Cuántas consultas puedes tener así? Pero la virtualidad te da una posibilidad de ampliar y traer ese talento. Ahora, hay un gran reto y se llama brecha digital, que aunque en el Estado prácticamente 9 de cada 10 personas tienen internet, no necesariamente todas lo utilizan para informarse o para participar. Y la otra es la facilidad con la que esas herramientas llegan, ¿no? O sea, si hay que hacer un ejercicio de cómo le llega la información a la persona, que entienda, porque esté bien descrita la herramienta, para qué sirve, y otra vez, que haya una garantía de que sus datos van a ser usados con seguridad, con responsabilidad, y que haya una respuesta efectiva de cada participación que haces, ¿no? Que si bien, como lo comentas, pues la tecnología nos ha venido a ayudar bastante, pues también forma parte también todavía de un periodo que hay que alcanzar, o de una restricción a la que no todos están cerca, y genera una limitación también en cuanto a la participación. Vamos a un corte y ahorita regresamos, porque todavía me interesa mucho conocer también por parte del BIS esta participación online y cómo podemos hacer que más personas se sumen a ella. En un momento regresamos. Estamos de vuelta en la nocturna, gracias por continuar con nosotros. No se despegue, porque ya nos quedan los últimos análisis y conclusiones sobre este interesante tema en el que hemos platicado a lo largo de esta emisión. Ahorita nos quedamos que todavía nos falta por parte de Luis Ávila, pues su intervención sobre si existe la participación online y cómo es que la desarrollan, Luis. Sí hay claramente una tendencia a propiciar herramientas que permitan a cada quien. Lo describía Ana en ejemplos muy buenos sobre cómo podemos acceder a la inteligencia colectiva de una manera posible, ya ni siquiera más eficiente, sino posible. También hay formas que es, por ejemplo, lo que Cómo Vamos ha hecho recientemente, de habilitar mecanismos para que la ciudadanía pueda desde su celular compartir una evaluación sobre los parques, por ejemplo, que es el programa, el chatbot, que desde WhatsApp puedes evaluar tu parque a través de EVA, y esa información nos permite saber a cómo vamos, pero también al gobierno, cómo la ciudadanía y los usuarios de los parques están percibiendo el espacio inmediato. Al final, lo que nos permite la tecnología
a diferencia, digamos, de los estudios tradicionales, es irnos con mayor detalle al parque específico y no solo hablar de los parques. Entonces, ese es un mecanismo de participación que, como todo mecanismo de participación, sí está condicionado a que la gente tenga acceso a ciertas herramientas. Claro. Nuevo León es un estado mucho mejor conectado que la mayoría del país y con mucho mayor acceso a los celulares. De hecho, 9 de cada 10 personas en el estado tienen esa facilidad. Claro, cuesta como quiera porque tienen que decidir dónde utilizan ciertos servicios, por ejemplo, de su internet, claro, del internet de su celular. Pero es un mecanismo, y es un mecanismo que ilustra cómo a partir de herramientas compartidas podemos sumar una voz más fuerte y más amplia sobre temas que nos preocupan. En este caso, parques, pero así como esta, hay otros ejemplos similares que pueden expandirse a otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. En lo que se vive día a día. Sin duda alguna es muy interesante, y a lo largo de esta plática pues hemos conversado sobre el cómo muchos de los políticos toman esta participación ciudadana para trazar el camino que van a tomar en cuanto a las decisiones que van a ejercer o el plan que van a tomar. Pero nosotros tenemos una duda para ver si nos la pueden aclarar. ¿Qué es política y qué es partidismo? Bueno, política es la capacidad de dirimir visiones distintas sobre temas públicos. Ese, digamos, en una visión muy simple sobre la política como una herramienta para la convivencia social y para poder, aun cuando no estamos de acuerdo en algo, encontrar la forma pues de discutirlo, de resolverlo y de probablemente incluso ceder algo de la visión para poder convertirla en una acción, en una decisión. Esa, digamos, es una definición muy simple de la política. La partidización se da porque es una buena pregunta en el sentido que hacemos política, quienes estamos desde la participación ciudadana se hace política. Y muchas veces se asocia con hacer política partidista, que eso es otra cosa. Ana hace política, yo hago política desde Cómo Vamos, pero hacer política partidista, las decisiones que sueles tomar o las posiciones que sueles defender tienden a estar asociadas a una institución política, en particular un partido. Y esa es la diferencia. Tú puedes hacer política sin que sea política partidista o puedes hacer política partidista también. Claro. Sí, yo de acuerdo con la definición que acaba de dar Luis, agregaría solamente que en las democracias, ¿no?, es necesario tener partidos. El que existan partidos no es malo, ¿no? Lo que tienen que tener los partidos es una agenda temática clara y actuar con base en esa agenda. Y lo que ha resultado, creo yo, un poco cuestionable a nivel de no México, América Latina, es que esos partidos, más que defender una agenda, defienden posiciones instrumentales, ¿no?, o personas específicas. Pero en sí, la lógica de partidos como la lógica de puntos de vista diferentes que se encuentran para conversar, para dialogar, para negociar, para construir, es algo sumamente benéfico, claro, en un entorno democrático como el que queremos tener, ¿no? Claro. Ahora bien, Ana y Luis, ¿cómo podemos lograr que más personas participen? Bueno, creo que esa respuesta tiene dos variantes o más, según también Ana complemente, pero una es: volvemos al origen de lo que platicábamos. Un mejor entorno cívico facilita una mayor participación. Una democracia fuerte facilita una mayor participación. Y eso tiene que ver con cambios de fondo, mejores niveles de ingreso y niveles educativos para la población, que llevan muchos años, que son conquistas sociales muy amplias, hasta mecanismos muy directos de respuesta al gobierno. Porque independientemente de esas precondiciones, estoy seguro que si el gobierno te da respuesta a demandas ciudadanas inmediatas, estás fortaleciendo el ciclo de la participación. Porque si yo ya sé que el gobierno de mi municipio, si yo le denuncio un bache, lo va a tapar,
voy a ser mucho más proclive a empezar a participar más porque sé que hay una respuesta. Entonces, a seguir generando. A seguir generando. Entonces, están desde las vías más de fondo como la educación, el ingreso, hasta las vías más inmediatas, que eso lo puede hacer cualquier, o lo debe hacer incluso cualquier gobierno, el dar una respuesta satisfactoria a las demandas sociales. Claro. Yo agregaría solo 3 puntos súper rápidos. Uno, cuando nosotros preguntamos por qué la gente no participa, la principal respuesta es por falta de tiempo. Entonces, ¿cómo llegan las herramientas de participación más rápido a las personas y les cuesta menos decidirse a participar? Ese es uno. Segundo, como un extra a lo que decía Luis, abrir distintos, o sea, adelantarse, pues, que no necesariamente tenga que ser una exigencia de la ciudadanía ya que hay un problema, sino si te adelantas y previenes como gobierno y dices, oye, tengo una idea, la quiero explorar con ustedes. ¿Qué se les antojaría? ¿Tener un parque o tener una alberca pública o tener un no sé qué y a partir de ahí construir? Creo que eso hace que la gente se involucre más activamente. Y tercero, un poco en la lógica de lo último que decías, Luis, de la respuesta rápida, ¿no? Es también pues como la documentación de que existe, ¿no? O sea, decir, yo te recibí, aquí está, te voy a dar seguimiento así, y argumentar. O sea, creo que la gente en general nos merecemos explicaciones de por qué se toman las decisiones. Y eso es muy valorado porque entonces dices, bueno, estoy hablando con alguien a quien sí le importa mi voz, mis ¿no? decisiones, lo que yo quiero. Así claro. es. Esos eran los 3 que yo agregaría. Claro, no, pues estamos muy contentos de que nos hayan podido acompañar esta noche en la nocturna. Sin duda alguna, ya podemos encontrar más a fondo o conocer más a fondo sobre la participación ciudadana, esas lagunas que todavía teníamos de información, el que nuestra voz puede ser escuchada, debe ser escuchada y en la toma de decisiones, cómo forja este camino para todas las personas y no solo para ellos, sino para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias Luis, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias y hasta la próxima. Espero que más adelante nos puedan acompañar en otra emisión de La Nocturna para seguir platicando sobre pues ya los resultados que ha tenido la participación ciudadana tanto en las elecciones como en cómo hemos mejorado nuestro entorno en la ciudadanía. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche en la emisión de La Nocturna. A nombre de mi compañero Roberto Uriel Torres les doy las gracias. Nos vemos la siguiente semana con otro tema de interés. Mi nombre es Katy Garza. Fue un placer poder acompañarlos.